Bueno, dando inicio ya a nuestro cuarto Green Launch sobre ciudades sostenibles, vamos a básicamente a tener dos momentos. Un primer momento donde habrán pues tres presentaciones desde diversas perspectivas que reflexionan desde diversas aristas el papel del medio ambiente en la construcción de ciudad dentro del siglo XXI y a renglón seguido podrá abrirse la palabra para que algunos de los asistentes puedan pues hacer algún comentario o hacerle alguna pregunta a algunas de las intervenciones. Entonces, como siempre, pues me gusta como anfitrión poner una base inicial pues a la discusión y quisiera presentarle a nuestros oradores. El día de hoy tenemos por un lado al ingeniero químico y máster en sostenibilidad energética, quien es investigador en el Instituto Colombiano del Petróleo y el Centro de Investigación e Innovación de Ecopetrol, Óscar Mauricio Casas Leuro, que está acá con nosotros, entonces lo pueden saludar. Y también tenemos, por otro lado, a un sociólogo, especialista en planeación y administración del desarrollo regional, magíster en los asentamientos rurales en la Amazonía colombiana y el caso de la Amazonía occidental del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, el SINCHI, doctor Carlos Ariel Salazar, que se encuentra también acá con nosotros. Quisiera, antes de darle la palabra pues a nuestros invitados especiales, como siempre lo hago en todos los Green Launch, abusar de su confianza y tomarme la palabra unos 10 a 15 minutos para hacer una introducción acerca de ya pues técnica del concepto de ciudad en el marco del derecho internacional público, pues que es concretamente mi campo de la especialidad. Para quienes no me conocen, mi nombre es Fabián Cárdenas y yo soy profesor titular de Derecho Internacional Ambiental de esta universidad. Entonces, dando paso pues a este primer punto, ya queda claro como el tema de la agenda, ¿cierto? Por supuesto en el intermedio vienen nuestros sándwiches y demás, no sé realmente qué es, pero estamos esperando que llegue por supuesto nuestra merienda refrigerio para hacer más amena esta reunión. Bueno, entonces doy paso pues a esta primera intervención que quiero hacer con ustedes el día de hoy. Y la titularía La ciudad entre lo global y lo local. ¿Qué es lo que quiero reflexionar concretamente? Y es el rol que tiene la ciudad, el concepto de ciudad, dentro del marco de la subjetividad del derecho internacional público y cuál es el rol y cuál es la capacidad jurídica o subjetividad jurídica, si se puede hablar de ella, en el marco del cumplimiento de las obligaciones propias que emanan del derecho internacional ambiental. Como ustedes bien saben, en el derecho internacional público tradicionalmente solo se tiene a los estados como el principal sujeto del derecho internacional. Los estados son quienes tienen subjetividad plena en materia internacional, es decir, tienen total capacidad de establecer relaciones jurídicas internacionales, de ser capaces de contraer obligaciones y de ser recipiendarios de derechos internacionales provenientes de fuentes del derecho internacional, y son ellos quienes son los encargados de llevar un poco a cabo la dinámica de todo el derecho internacional público, que es el escenario jurídico en el cual se insertan las obligaciones en materia ambiental, como por ejemplo pues todo el régimen de cambio climático, que básicamente está contenido en una serie de tratados, algunos exitosos, otros no exitosos, tendientes a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que buscan pues luchar en contra del cambio, abordar el tema del cambio climático y luchar contra el fenómeno del calentamiento global. Pero la gran pregunta es, bueno, ¿y las ciudades qué? Tradicionalmente podríamos decir que una ciudad no es un sujeto de derecho internacional y que no tendría subjetividad jurídica y no tendría esa misma capacidad, digamos, de contraer derechos y obligaciones. No obstante, si bien esto es cierto y se cree que, sin lugar a dudas, hasta el momento son los estados los sujetos, los principales sujetos o prioritarios sujetos del derecho internacional público, las ciudades
sí tienen un rol fundamental en la implementación y en el cumplimiento de las obligaciones internacionales que derivan a partir de las fuentes de derecho internacional que emergen por causa del accionar de la voluntad de los estados. Y me explico, aunque son los estados quienes tienen en derecho internacional la capacidad jurídica de crear obligaciones por medio de la manifestación de su voluntad, ¿cierto? Sin ningún otro límite que no vulnerar otras normas de derecho internacional o las del jus cogens y normas perentorias del derecho internacional, y las ciudades no tendrían dicha capacidad, lo cierto es que las ciudades sí están sujetas a derecho internacional. Entonces ha venido una nueva tendencia en la doctrina internacionalista que localiza a las ciudades dentro del concepto de gobernanza ambiental internacional. Entonces ya no se habla solamente de derecho internacional, y por ejemplo ese es un giro que ha tenido la doctrina y se los he dicho a mis alumnos en algunas clases. Por ejemplo, en algunas de las universidades estadounidenses más críticas, los cursos tradicionales de derecho internacional ambiental ya no se llaman derecho internacional ambiental, sino se llaman gobernanza ambiental internacional, porque se concibe que un asunto como el medio ambiente trasciende a los límites y a las esferas establecidas por los paradigmas del derecho internacional público, de modo que ya no solamente es un sistema arraigado en formas de crear normas y en formas de ejecutar las normas y de generar responsabilidad jurídica internacional, sino que el derecho internacional ambiental va más allá para realmente consistir y ser no solamente las normas, sino la interacción entre ese sistema de normas y los sujetos y los actores que tanto están en la capacidad de producir la normativa internacional como de ejecutarla y de cumplirla. Y por eso ya no se habla de derecho internacional, sino se habla de gobernanza internacional, como esa capacidad de gestión y de ejercicio de gobierno, de poder respecto de las relaciones jurídicas, pero con la participación de los actores que están dentro de ella. Paralelamente a la evolución de la gobernanza legal internacional, también ha emergido lo que se llama el derecho administrativo global, que algunos lo conocen, otros no, pero básicamente es una doctrina que nace en la Universidad de NYU, el derecho administrativo global, que lo que hace es estudiar el derecho internacional, no lo mismo desde la producción jurídica de obligaciones, sino desde las interacciones entre los sujetos que están llamados tanto a promover los esquemas normativos como a generar conductas que permitan el cumplimiento de los estándares normativos. Entonces es una perspectiva jurídica internacional que va más allá a la relación, a lo relacional, que concretamente a la existencia de la fuente jurídica y de su obligatoriedad. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto es un poco algo de teoría, tanto gobernanza legal internacional por un lado, que es como la nueva tendencia de estudios, y por otro lado el derecho administrativo global. Esto, sin lugar a dudas, ha permitido generar también un esquema jurídico internacional que hace posible que las ciudades tomen un rol en lo global, aunque ellas como tal están simplemente enfocadas y solamente tienen la facultad de implementación en lo local, ¿no? Siendo parte del gobierno de un estado, quien tiene la representatividad de la personería jurídica internacional. Entonces, ¿qué pasa? Bajo esas perspectivas, por ejemplo, hay una serie de doctrina que ha venido evolucionando que señalan que las ciudades son realmente el lugar o son el espacio donde está llamado a cumplirse las metas del desarrollo sostenible. No es el Estado, porque finalmente el Estado como sujeto jurídico abarca una complejidad teórica, abstracta, jurídica, que no permite la implementación de las obligaciones, pero son realmente las ciudades quienes están llamados, digamos, a lograr esos sistemas de implementación. Ahora, bajo esa perspectiva un poco teórica, yo quería mencionarla porque quería llamar la atención
que ya hay escuelas del pensamiento desde el derecho internacional, que es mi campo de estudios. No es el correcto, no es el único, pero es el que yo puedo proveer en esta reunión. Ya los demás expertos nos proveerán su input desde otras perspectivas, pero lo que quiero señalar es que hay una serie de doctrina que ha allanado el camino para que sea posible insertar la ciudad, si no como un sujeto de derecho internacional propiamente dicha, sí como un actor en el sistema internacional, porque aunque la ciudad no tiene subjetividad jurídica internacional por sí misma para obligar a, digamos, a un Estado entero, sí tiene la capacidad de ser el agente de cumplimiento de las obligaciones ambientales internacionales. Entonces, por un lado, y frente a ese contexto teórico, quiero un poco cerrar mostrando eso en la práctica, qué significa. Y no sé si acá, por ejemplo, nos acompañan algunos funcionarios del distrito. ¿Qué significa en la práctica este tipo de teoría en materia internacional ambiental? Y es la siguiente, que una ciudad, ¿sí?, como llámese Bogotá, y unos funcionarios públicos que trabajan para la ciudad, no solamente estarían en la obligación de dar cumplimiento a la normatividad interna que los rige, ¿cierto?, a los decretos, a las ordenanzas, a la ley nacional y a la Constitución, sino que la ciudad estaría en la capacidad aún de dar cumplimiento a las obligaciones de índole internacional a las cuales se ha obligado el Estado a la cual ella pertenece, ¿sí? Es decir, por ejemplo, Bogotá no solamente debe estar dentro del régimen jurídico que aplica el alcalde mayor de Bogotá, la ley que lo regula y la Constitución, sino que está no solamente en el deber, sino en la obligación de dar cumplimiento a las obligaciones internacionales que Colombia, por vía del gobierno nacional, ha, digamos, adquirido. Concretamente, por ejemplo, en materia de cambio climático, el gobierno nacional, quien tiene la personería jurídica internacional, se ha obligado al cumplimiento del llamado Acuerdo de París, precisamente para buscar que la temperatura media mundial no aumente más allá del 1.5 o en el peor de los casos a 2 grados centígrados, ¿cierto? Esa obligación, aunque fue adquirida por el gobierno nacional por vía, pues, de los mecanismos diplomáticos ordinarios, la firma y la ratificación del Acuerdo de París, puede ser cumplida a través de una gestión distrital. Es decir, una gestión distrital que tenga modelos de ciudades sostenibles, ¿cierto?, que busquen precisamente atender a esas metas, está en la capacidad, pero no solo en la capacidad, sino en la obligación de cumplir con esas directivas del Acuerdo de París. Ahora, esto es totalmente constitucional. ¿Por qué? Porque si bien el alcalde mayor, por ejemplo, y todos sus funcionarios están sujetos a la ley y a la Constitución, la misma Constitución en el artículo 93 indica que todos estos tratados internacionales que conciernan a temas de derechos humanos, y hoy en día esa es la perspectiva principal desde la cual ha emergido el derecho internacional ambiental, hacen parte de la Constitución. Y entonces un funcionario no solamente tiene el deber, no es solamente una invitación, sino aún la obligación de generar modelos de implementación que permitan precisamente el cumplimiento de las metas del desarrollo sostenible. Y por eso es que algunos autores han hablado acerca de la internacionalización de lo local, ¿sí? Y de lo que, por ejemplo, esto lo hablamos en el primer Green Launch, cómo ha habido una aproximación del llamado, en inglés se conoce como el bottom-up approach, ahorita no tengo claro cómo lo traducen oficialmente, pero es la aproximación que se le ha dado al Acuerdo de París en su implementación. ¿Qué quiere decir el bottom-up approach de todo el sistema y el régimen de cambio climático universal? Que es desde abajo que se pueden permitir, digamos, y concretizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un acuerdo internacional que es global. Entonces ahí es donde viene la tensión, pero realmente lo que yo quiero concluir es que no es una tensión, sino es una complementariedad entre lo local y lo global. Lo global estableciendo las metas por vía de la subjetividad jurídica y la capacidad jurídica internacional, pero lo local y por vía de la Constitución y del derecho internacional como el eje implementador concretamente de las disposiciones dispuestos en lo global. Entonces se habla de la internacionalización de lo local.
Ahora, bajo ese contexto, no es sorpresa, por ejemplo, que ahora se hayan creado organizaciones no gubernamentales y asociaciones de ciudades en las cuales se toman medidas en materia de sostenibilidad y de desarrollo sostenible como tal. Hay concretamente asociaciones de ciudades que se reúnen precisamente para asegurar el cumplimiento de las metas que están en los tratados internacionales. Pero el punto es que eso no solamente es un gesto de buena voluntad, no es solo una iniciativa, sino que la propuesta es que eso es una obligación y que las autoridades locales están compelidas a cumplir con los objetivos que impone el derecho internacional, por cuanto ellas están sujetas a una constitución que a la vez está sujeta a un derecho internacional. Entonces es una cadena o una escalera de autoridad que llega desde la ciudad, desde lo local, finalmente hasta lo internacional. Frente a esto concluyo, no es sorpresa, por ejemplo, revisando datos para este Green Launch, encontré como, aunque en inicios del siglo XX el 86% de la población, dicen las estadísticas, estaba en áreas rurales, pero ahora casi que se aproxima a que más de la mitad de la población está concentrada en las ciudades. Entonces, no solamente es digamos, un gesto de una política pública de buena voluntad o de algo alternativo, sino que las ciudades, debido a que tienen el potencial, realmente son quienes pueden y quienes tienen la capacidad de cumplir los objetivos. En otras palabras, si las ciudades no se involucran en el cumplimiento, por ejemplo, de las metas del Acuerdo de París, pues simplemente el mundo entero y la comunidad internacional estará imposibilitada para cumplir esas metas por una simple realidad, y es que la mayoría de la población y la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero estadísticamente se está incrementando desde las ciudades, y son ellas quienes están en la posibilidad de hacerlo, pero no solo eso, sino en la obligación. Entonces, un poco esa es la relación que quería hablarles, de la dicotomía, tensión, pero a la vez complementariedad que existe entre lo global y lo local, y de cómo el derecho internacional público, que es pues el área desde el que puedo contribuir, ha permeado y ha iluminado desde lo global precisamente todo el accionar que llega hasta la ejecución ordinaria de las autoridades locales. Y yo creo que casualmente teníamos un alcalde local, seguro nos había confirmado, aún a las alcaldías locales habría la obligación de buscar una gestión que esté de acuerdo con el cumplimiento de las metas de los estándares del derecho internacional. Entonces, con esa introducción, y espero pues que sea apropiada para esto, quiero ya darle la palabra a nuestros siguientes expositores, que desde distintas áreas, desde la sociología y ya concretamente desde la ingeniería y los desarrollos técnicos propios, pues nos mostrarán cómo sería posible un poco mostrar este marco en el cual reflexionamos, ojalá para tener ciudades verdaderamente sostenibles. Bueno, muchas gracias.